En general, huesos. ¿Cómo nos evaluamos? La mayor parte de la patología ósea es traumática. ¿Ya? Es traumática y se examina con rayos X. Los rayos X es el principal estudio para ver el hueso en general. ¿Okay? Pero para ver la médula ósea, se utiliza resonancia magnética. El único método que puede ver bien la médula ósea es resonancia magnética. Ejemplo, osteomielitis. ¿Ya? Y hay conceptos básicos que tenemos que saber. ¿Okay? Uno tiene que entender que obviamente tenemos una corteza y una médula. Los huesos tienen una diáfisis, una metáfisis, una epífisis y el cartílago de crecimiento cuando el paciente está en edad de crecer. ¿Okay? Por radiografía nosotros podemos ver, obviamente, la corteza que es compacta, dura, y la médula que es como un cernidor fino para cernir, por ejemplo, harina. Hay enfermedades que van a hacer que ese cernidor se vuelva grueso, ejemplo, mieloma múltiple, ejemplo, osteoporosis. Por tomografía se ve excelentemente bien también la cortical del hueso y la medular, pero digamos a grosso modo. A grosso modo. ¿Okay? ¿Qué exámenes tenemos para ver músculo esquelético? Placa simple, fracturas. Tomografía computarizada, huesos y tejidos blandos, y con contraste vasos. Resonancia magnética, médula ósea. Ecografía, tejidos blandos. Densitometría para ver osteoporosis, densidad del hueso. Gammagrafía ósea para detectar metástasis. En general, siempre que se pide placa, siempre se pide AP lateral, aunque habría excepciones. La placa de pelvis no se pide AP, y el hombro también, pero hay incidencias especiales. Pero en general el concepto es, para ver un diagnóstico se requieren dos proyecciones entre sí, dos proyecciones ortogonales entre sí. Lo decíamos, siempre se pide placa P lateral y a veces placas especiales. Si voy a ese tobillo, tengo la tibia, el peroné no veo nada, diría que está normal, pero en la placa lateral que veo, una tremenda fractura del peroné. ¿De acuerdo? Solo AP no lo voy a ver. ¿De acuerdo? Requiero dos placas. Tomografía, ¿cuándo se pide? Para evaluar fracturas sutiles y complejas. El traumatólogo ya sabe que está roto la cabeza del húmero y que es una fractura multifragmentaria. Eso ya lo sabe porque le hemos tomado placa al paciente. Pero ¿para qué pide tomografía? Pide para planificación ósea, para planificación prequirúrgica. Él quiere saber cómo va a armar ese rompecabezas y para eso pide. Él ya calcula, ve cómo va a armar esto. Él necesita para eso, pero no para diagnóstico. El diagnóstico está hecho con placa simple. ¿De acuerdo? Los tumores igual. Este es un tumor óseo que se ha metido al tejido blando. El diagnóstico es con placa, pero para evaluar la extensión de la enfermedad requiero pedir tomografía. ¿De acuerdo? Una fractura sutil. ¿Qué tengo acá, por ejemplo? Una fractura del techo del acetábulo. El espacio articular está bien, pero que está tomado el espacio articular. Igual esta fractura. En placa lo probable es que no se vea nada. ¿Ya? Cuando tomo placa a un paciente de pelvis, por ejemplo, está con mucho dolor, el paciente se ha traumatizado, pero yo no veo nada, no va a pensar que está sano. Tengo que pensar que la radiografía tiene un límite y tengo que recurrir al siguiente método de estudio para fracturas, que es tomografía. Y con eso si no se me escapa nada. ¿Ya? Voy a diagnosticar la fractura. ¿Ok? Entonces el concepto es claro.
¿Cuándo se pide tomografía? Para evaluar fracturas sutiles y complejas. Resonancia magnética. La resonancia magnética es muy buena para ver la médula ósea. Esta médula ósea es de color gris en secuencia de supresión grasa. Cuando se enferma se pone de color blanco y obviamente la enfermedad es muy fácil de ver. Obviamente es sensible pero no específica. No específica. Pone blanco por muchas cosas. Ahora, para evaluar, por ejemplo, el tendón supraespinoso es excelente. Por ecografía lo vemos también. Lo vemos también por ecografía. Pero, por ejemplo, en la rodilla, para evaluar los componentes de la rodilla, obviamente no hay como resonancia magnética. Los componentes internos de la rodilla, ligamentos cruzados, venitos, esas cosas. Para evaluar masas de tejidos blandos, es excelente la resonancia magnética. Yo por ecografía veo el tumor, veo una masa. Pero si el tumor es desde el muslo hasta la cadera y es enorme, por eco veo un pedacito. El traumatólogo, el que va a operar es eso, necesita tener una planificación quirúrgica, o sea, ver todo en el contexto y la relación de esa masa con los músculos, sobre todo con los vasos, con las estructuras vasculares. Y para eso sirve la resonancia. ¿Okay? Cada cosa tiene su papel. En general los pacientes acaban teniendo placas, resonancias, tomografías, pues cada cosa sirve para algo. Y ha dicho patología de médula ósea. Entonces, en la rodilla, cuando pregunten mi examen, el mejor método para evaluar las estructuras profundas de la rodilla es resonancia magnética, porque la resonancia me permite ver estas corbatas, que son los meniscos, me permite ver el ligamento cruzado posterior, que es este, el ligamento cruzado anterior, que es ese, y todo lo demás, el cartílago y todo. La resonancia tiene entonces esa utilidad. ¿Ya? La ecografía no puede ver ligamentos cruzados, ¿no? Porque están adentro. La ecografía puede ver cosas que estén en contacto con el transductor. ¿De acuerdo? Si yo tengo un ganglio en mi muñeca, una bola en mi muñeca, la ecografía será recontraútil. Si tengo una bola en mi cara, la ecografía será útil. Tengo una masa en mi hombro, la ecografía será útil. ¿De acuerdo? Pero si es una cosa profunda, la ecografía no va a llegar. Acá tengo la ecografía. Sirve para ver masas de tejidos blandos, o sea, quistes, abscesos, hematomas, tumores más o menos pequeños y accesibles al transductor. Esto, por ejemplo, es un hematoma. Puedo verlo, puedo cuantificarlo, puedo decir en qué plano está para poder si se drena o no se drena. ¿De acuerdo? Y es muy bueno lo que dice ahí, ¿no? Es una guía de biopsias. Nosotros todos los lunes, miércoles y viernes hacemos biopsias en el hospital. De cualquier lesión musculoesquelética nos metemos por eco. Y llegamos a la meta. El tendón de Aquiles. Tú no puedes tocar el tendón de Aquiles acá, ¿no? Entonces, el fin de semana, uno que no juega fútbol hace un año, se mete a jugar, no toca la pelota y está roto. Pero el traumatólogo ya sabe que está roto con su examen clínico, pero nos pide una ecografía ¿para qué? Para que digamos si está totalmente roto o digamos qué porcentaje del tendón está roto. ¿Ya? Porque en base a eso él va a decidir si lo opera o no lo opera. ¿De acuerdo? Y así viene una pregunta fija en mi examen. Examen de elección para descartar ruptura del tendón de Aquiles. Ultrasón, ecografía. ¿Dónde? En el consultorio de Dr. Flores en la avenida Los Incas, 827, edificio Torre Cruz de Los Incas, oficina 307. La respuesta debe ser completa. Solo ecografía no sirve. Dice todo. ¿De acuerdo? Todo. Para descartar osteoporosis, ¿qué tengo que pedir? Densitometría. Ya se llama así, absorciometría de rayos X de energía dual o densitometría. Se conoce mejor como densitometría. Y luego tenemos que saber leer algo de esto, nada. La máquina con estos colores nos va a decir osteoporosis, osteopenia o sano. Lo rojo es osteoporosis. Nos ofrecen unos puntitos ahí y se acaba el cuento. No hay que saber absolutamente nada. Lo que tienen que hacer ustedes es tratar al paciente, nada más. Lo aprenderán en reumatología. Gammagrafía. Te ponen tecnesio 99 en la vena. Espera un tiempo y te meten a una cámara gamma.
¿Cuál es la idea? Que el radiotrazador, el tecnesio 99, se va a fijar en zonas de hipermetabolismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es indicado? En cáncer. Si yo tengo cáncer de mama, quieren saber si tengo cáncer en alguna parte de los huesos, o sea, metástasis, me hacen eso y se ve el cuerpo entero. Hay zonas que se llaman calientes. La vejiga está caliente porque obviamente se elimina el radiotrazador por la orina, pero toda la pelvis, los hombros, parte de la columna están enfermos. Y uno tiene que razonar y decir, si eso está todo negro y hay hipermetabolismo y el paciente no tiene otras cosas, es una metástasis. Porque el paciente, yo sé que tiene cáncer de mama. Pero por ejemplo acá se ha pintado esto. Lo ha metido al paciente, se ha pintado esto, pero bueno, el médico de cáncer, todos los marcadores son negativos y dicen, no, no me parece metástasis. Le piden una placa y ¿qué tiene este paciente? Una fractura de escafoides. ¿Por qué? Porque en una fractura también hay hipermetabolismo. En una osteomielitis también hay hipermetabolismo. O sea, es un método sensible, pero no específico. No específico. ¿De acuerdo? Por eso yo tengo que enfocarme en mi paciente como un todo. Ver en mi paciente, tocarlo, sentirlo, olerlo, cargarlo, tocarlo. ¿Ya? Estoy preocupado yo realmente por la medicina de mi país. Hoy he visto un paciente que me va a traer en la mañana. Yo lo veo al paciente, yo soy radiólogo, pero yo de verlo con medio ojo nomás lo he visto. Su pierna toda negra, lo veo así medio jadeando. Y digo, es una estafilocosis, pierna, me piden venoso, pero le toco yo la pierna fría. Él igual hago lo que tengo que hacer. Lo traen a las 2 horas, otra vez, sin oxígeno, sin vía, y el paciente se muere ahí. ¿No? Uno no trata diagnósticos, trata pacientes. No tiene que saber que el paciente qué diagnóstico tiene. Está en el hospital, lo ves que está. Las funciones biológicas y las funciones vitales son importantísimas según un paciente. No hay que hacer diagnósticos. Está desaturando, requiere oxígeno. Está todo hipotenso, que requiere una buena vía. Luego investigaré qué diagnóstico tiene. Eso no me interesa. Primero me interesa estabilizar a mi paciente. Una vez que esté estable, recién pienso que tiene, pero primero lo estabilizo. Uno cuando estaba, yo diría, a la escuela de medicina, en primaria de la escuela de medicina, yo me acuerdo que decía, ¿no? ABCD, vía aérea, no sé qué vainas. Pero lo lógico, solo por sentido común y con una neurona en el cerebro, es que veas a tu paciente y veas que esté parado. ¿Cómo está? Como les digo, solo cometerle una vía, cometerle una buena vía y meterle oxígeno, si es que está jadeante, lo vas a tranquilizar. Mientras examinas, ves por qué. ¿Por qué? ¿De acuerdo? Medicina es fácil. Es fácil, solo hay que tener sentido común. Listo, entonces, igual en esto. Más o menos, ¿cómo debemos leer las placas? A es adecuada técnica. Adecuada técnica, ¿qué significa? Que se vea bien la cortical y la medular. B es bone, detalle óseo según la edad. Recuerden que los niños tienen cartílago de crecimiento y los adultos no. En el hueso hay que ver igual, la cortical y la medular. C, cartílago de crecimiento y también sería espacios discales, porque cartílago de crecimiento la C. D, densidad del hueso. El hueso puede estar muy blanco, muy oscuro o normal. Y E es el espacio articular y los tejidos blandos. Si yo sigo ese orden más o menos, o más o menos tener la idea de que tengo que ver todo eso en ese orden, no se me va a escapar nada. Me voy a acordar. Entonces, en Bone, cuando mis ojos pasan por acá, se encuentra con un bache. Es una solución de continuidad, ¿dónde? En la base del quinto metatarsiano. Sigo trazando y lo veo normal. Entonces, ¿qué es eso? Una fractura de base del quinto metatarsiano. Pero mis ojos van a tener que trabajar y pasar por hueso por hueso. Hueso por hueso.
hay lo que se llama satisfacción de búsqueda en radiología. O sea, yo veo la fractura del quinto metatarsiano y estaría contento, ya está hecho el diagnóstico. Pero después tiene fracturas en muchos huesos, no solamente en ese, o sea, tengo que ser cauteloso. Es muy importante cuando uno evalúa huesos la edad del paciente. Tengo que saber más o menos qué edad tiene el paciente viendo mi placa. Viendo mi placa. Obviamente la historia me dirá algo. Jamil Chavaya. ¿Qué edad tiene este paciente? Aprox, obviamente. Con rayos X no voy a estar seguro, ¿no? Así que tenga mi edad de edad ósea, sí, sabría. Es un niño, yo diría que menos. Pero bueno, con que me digas que es un niño ya es bastante. Solo tiene, ¿cuántos huesos del carpo? 2 o 3. 3 nomás, ¿no? Acá de cosa creo que 2. Pero es un niño pequeñito, ¿no? Es un niño pequeñito. Entonces, es diferente ver la placa de este niño que ver la placa de este adulto, ¿no? Es diferente. Porque yo voy a ver esto y no voy a pensar que es una fractura, ¿no? Yo sé que es una fisis, es un cartílago de crecimiento. Por eso que es muy importante ver la edad del paciente. Díaz Salas. Sí, doctor. ¿Placa de qué es esto? Radiografía de qué le han tomado a este paciente. Es una fractura. ¿Radiografía de qué le han tomado? Radiografía, mira, de los mismos. Miembro inferior, doctor. Miembro inferior es mucho, es como decir, ¿cuál es la lesión en tu casa? Collana, mucho. Mira, del tobillo. Perfecto. ¿De qué tobillo? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. ¿El peroné es externo o es interno? Es externo. Perfecto, es una placa de tobillo izquierdo. Mi examen práctico viene así por si acaso. Es una radiografía de tobillo izquierdo, verdadero, es una tobillo, es un paciente en edad de crecer, tú misma, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Qué es esta línea? Una fractura. ¿No? Es un cartílago de crecimiento. Si fuera una fractura, yo no sería un niño. Yo no sería un niño. Ya, y todavía es un cartílago de crecimiento. Pero ¿qué te queda como estrategia para estar seguro de eso? Si digamos tú dudas, ¿qué te queda para hacer? Una placa comparativa. ¿Ya? Tienes que hacer una placa comparativa, o sea, una placa del otro lado. Esa herramienta es muy buena en radiología. ¿Ya? Entonces depende de la experiencia, ¿no? A medida que uno va tomando experiencia, requiere cada vez menos placas comparativas. Pero cuando vas empezando en este negocio, eres inexperto. Lo bueno es que tenemos 2 brazos, 2 piernas y tienes un gemelo para comparar. Y también tienes un maestro que puedes mandar las fotos. Listo. Yo ayer he solucionado unos problemas que quería conocer sobre temas numéricos en 5 minutos. Primero, quise hacer el camino no adecuado. Ya, me había costado, estaba estudiando de 8 días, un TMX. 8 días sufriendo ahí. Temas de ingeniería, temas legales. 8 días sufriendo, estudiando como loco. Luego recordé a mi maestro, como tiene expertos, imprimos al toque. ¿Cómo es ese negocio? 15 minutos de conversación soluciona el tema. La experiencia de 20 años. Ustedes tienen que hacer eso. No ser tercos. Todo el día estudiando y la tontera. Cuando pueden preguntar, doctor Flores, ¿qué hago con este tema? Punto, tal cosa, se acabó. Una llamada, 2 minutos. Porque yo tengo cuántos años en la materia, 25 años haciendo lo mismo mañana, tarde y noche. Yo informo al día unas 150 placas más o menos, de rayos X. Y otras cosas, obviamente. Entonces, obviamente, todos los días viendo lo mismo. Pero me queda esa herramienta, ¿no? Bien. Entonces, una idea de cómo nos enfocamos. Ahora, las patologías en los huesos, en general, las patologías no traumáticas de los huesos, cuando vemos el hueso, y el capítulo titula en el libro, ¿no? ¿Qué título del libro? Dice cambios en la densidad ósea.
Yo tengo que ver mi hueso normal. La densidad del hueso normal es esta, la cortical, y esta es la medular. Esa imagen tiene que estar claramente grabada en mi cerebro. ¿Ya? Porque la única manera que yo voy a saber de que si este hueso tiene baja densidad porque es más negro, este hueso está negro, ¿no es cierto? Y este hueso está todo blanco, podría ser osteopetrosis, todo blanco en relación al normal. La única manera de compararlo, ¿cuál va a ser? Tener en mi CPU el sano. Si mi CPU no está el sano, ¿cómo voy a compararlo? Y la única manera de verlo, ¿cuál es? Es ver muchos casos. Casos y más casos. Bien. Hay enfermedades que aumentan la densidad focalmente y enfermedades que aumentan la densidad difusamente. Focalmente, ¿qué significa? O sea, un pedacito. Un pedazo de hueso está enfermo. Ejemplo, metástasis osteoblástica, necrosis avascular, enfermedad de Payet y enfermedades que aumentan la densidad difusamente. Metástasis osteoblásticas, osteopetrosis. ¿Qué tengo acá, por ejemplo? Tengo que todo el número está blanco, ¿no es cierto? Blanco, este no es normal. Podría ser alguna de estas enfermedades que aumentan difusamente la densidad del hueso. En un varón de 80 años, si ven esta imagen y ven estas zonas que están blancas, todas blancas, son metástasis osteoblásticas con toda seguridad. Y si es un varón, yo estoy seguro que este es un cáncer de próstata. ¿Cuál es la enfermedad que da más metástasis osteoblástica en un varón? Cáncer de próstata. En mujer, cáncer de mama. Y yo comparo el hueso sano con este hueso enfermo. ¿De acuerdo? El hueso sano tiene que estar en mi cabeza. Si no, no hay manera de compararlo. Acá tengo una vértebra sana. Y tengo debajo una vértebra enferma. Vértebra de marfil, vértebra blanca, osteoblástica. Típico de metástasis de cáncer de mama, pero también de las enfermedades. Hay unas lesiones frecuentes de los huesos que se llaman infartos óseos, que son blancos. Son como palomitas de maíz. No tienen importancia, son comunes y frecuentes. ¿Ya? Se dan por isquemia, pero digamos no importante. En cambio, cuando hay fragmentación del hueso, en este caso hay fragmentación de la cabeza del húmero, está fragmentada y el espacio articular está normal, y en la resonancia magnética hay cambios en la intensidad de señal, se piensa en necrosis avascular. Se da por diferentes causas que tienen que estudiar. ¿De acuerdo? Hasta ahí hemos visto enfermedades que aumentan la densidad. Ahora vamos a ver enfermedades que bajan la densidad. Obviamente acá tengo un hueso normal y un hueso enfermo. Este era el hueso normal, cortical normal y medular normal. En el hueso enfermo la cortical está más adelgazada y la medular aparece gruesa. Yo siempre digo esto, ¿no? Cuando yo me he metido en la cabeza, yo digo, ¿no? Cuando veo el hueso, ¿es para cernir harina o para cernir arena? Si es harina es anormal. Si es arena o confitillo o piedra gruesa, y es osteoporosis, mieloma múltiple o hiperparatiroidismo. Entonces, disminución difusa de la densidad ósea, osteoporosis es el más famoso, obviamente. Hiperparatiroidismo le sigue, raquitismo ya no existe, osteomalacia hay poco también. Disminución focal. ¿Focal qué significa? En un hueso. ¿Ya? Aunque yo pensaría que mieloma múltiple entraría difuso porque es en todo. Aunque hay un tipo de mieloma múltiple que se llama, ahorita se me olvidó el nombre, que solo compromete un pedazo. Metástasis óseas, osteolíticas, negras, mieloma múltiple. La osteomielitis es negro también, ¿no? Baja la densidad del hueso. En el hiperparatiroidismo, donde hay una secreción excesiva de hormona paratiroidea, acá tengo hueso normal. Hueso normal.
hueso sanito. ¿Ya? Pero ¿qué tengo acá? Imágenes en sal y pimienta se llama. Es como un salero justamente, como huequitos de un salero. Ahí se pone el cráneo en este tipo de enfermedad porque hay incremento de la actividad osteoclástica. Bueno, así, imágenes en sal y pimienta se llama. ¿Okay? ¿Qué tengo? Lesión lítica. Lesión lítica. Rubí espitiarum tiberos. Sí, doctor. ¿Qué hueso es ese? ¿Placa de qué le han tomado al paciente? Es una radiografía de qué todo esto de acá. ¿No es el codo? Observe con calma y paciencia. Arriba del codo. Codo lo creo. Voy a creerles a los traumatólogos, ¿ah? Hace 5 días le pregunto a los traumatólogos. Estaban como 2 o 3 traumatólogos vinieron al servicio a preguntarme, qué se llama, sobre un caso. Querían mi opinión sobre un caso medio raro, sobre huesos. Y le pregunto, ¿qué les enseño a los alumnos? ¿Sabe qué me ha respondido? Que reconozcan los huesos. Lo voy a creer entonces, por lo que me estás diciendo. Solo enséñales los huesos del cuerpo y con eso vamos a estar felices los traumatólogos. Están llegando alumnos de medicina que no pueden reconocer un hueso y eso es como que nos enerva. Los traumatólogos son torpes, ¿ah? Deben ser cautelosos y estudiar harto. Los traumatólogos no son cariñosos, no son como yo que grito y voto a alumnos, pero con suavidad. Ellos van a agarrar esto y te van a reventar en la cabeza, así sin miedo y sin rigor y nada. Yo he visto a los traumatólogos a romper historias clínicas en la cabeza de los alumnos, de los residentes, así. Tú tienes que ir parado a traumatología. Esa es una rodilla, o sea, eso tenías que reconocer apenas lo ves anatómicos. Y obviamente eso, y te va a preguntar, ¿de qué lado? ¿Qué lado? Así te van a decir. Maestro, izquierda. Esto, tranquila. Entonces, ustedes tienen que reconocer los huesos. Obviamente no es fácil porque han hecho anatomía el año pasado y han hecho con huesos vivos, ¿no es cierto? Con huesos, han visto huesos, pero no han visto placas. Recién están viendo placas. Tienen que aprender a ver placas. Harta placa tienen que ver. Yo siempre decía cuando había discusiones de catedráticos de cómo hacer las cosas acá en la universidad, yo decía, anatomía se debe hacer un poquito quizá con muertos, esas cosas, pero se debe hacer con placas. ¿Quién en su consultorio va a llevar a su muerto a verlo? En su vida práctica, o sea, el médico ¿qué ve? O sea, no vas a ver huesos así pelados, tú vas a ver placas de resonancia magnética, de tomografía, de todo, y la anatomía debe ser anatomía radiológica. La anatomía normal no sirve para nada. Servirá para los que van a operar un poquito, pero ya se aprende en la guerra. Lo que van a ver todos los días de su vida son placas, a no ser que sean gerentes. Ya. Igual tiene que ver esta placa, ya. Cuando uno es alumno, obviamente, se olvida todo y tiene que repasar. Este es niño, ¿no? Está en crecimiento. ¿Y esto qué es? Una lesión lítica expansiva que está acá, ha roto la cortical en este pedacito, se ha roto la cortical. Entonces es algo maligno. En este caso una metástasis. La lesión lítica, obviamente, yo tengo que pensar, porque si es un niñito, ya, en este caso es raro, ¿no? No es tan frecuente que un niño tenga un cáncer renal. Acá está en edad de crecer, o sea, es un caso atípico. Lo normal que sería que eso sea simplemente un quiste óseo. En niños es más frecuente eso. Nosotros clasificamos las lesiones, nos orientamos un poco por la edad, por la epidemiología. ¿Ya? El radiólogo no solo se basa en la imagen. El radiólogo es un médico experto en muchos temas. Me dicen, me presenta un niño o un paciente de 25 años y me dicen que tiene Alzheimer, ¿le creerían? Obviamente no le creerían. Pero que pueda haber un caso de 20 millones, uno puede ser, o sea, pero no es lo común.
Este caso sería raro, ¿ya? Yo pensaría más en un quiste óseo. Pero puede existir así cosas raras. Cosas raras. Bien, eso no es raro. En un paciente viejito, si ven imágenes líticas en sacabocado, en un cráneo, y ven como huequitos que le ha hecho un perforador, un montón de huequitos y huequitos y huequitos por todos los lados, ¿qué voy a pensar? Mi primer diagnóstico a pensar es mieloma múltiple siempre y cuando las lesiones estén obviamente en el cráneo, en la pelvis, en los fémures, en los húmeros, en todo lado. Y el paciente se rompe, ¿eh? Se rompe, se fractura por todo el lado. Si solo tuviese en el cráneo, más pensaría en metástasis de repente. Aunque cuando son hartos huecos pequeñitos así por todo lado, el diagnóstico principal es ese, mieloma múltiple. Osteomielitis, infecciones. Las infecciones también hacen que el hueso se vuelva negro, pero no al inicio. Hasta los 15 días, el paciente va a tener una placa normal. Esta rodilla está normal, no tiene nada. Pero el paciente es un niño que está con leucocitosis, con un tremendo dolor en la rodilla y con fiebre. ¿Ya? Tienen que saber muy claramente que el examen de elección para el diagnóstico de osteomielitis se llama resonancia magnética. Hoy, en el año 2024, no se me deberían escapar pacientes con osteomielitis. Si el tratamiento se hace rápido, el paciente se va a curar. Si el paciente va a la cornicial, no se va a curar. Obviamente, toda esta zona blanca, que es la zona enferma, toda esta parte de acá, obviamente el examen es sensible pero no específico. Pero tengo leucocitosis, tengo dolor, tengo fiebre, es un niño, ¿qué más quiero? El hueso está enfermo, entonces ya, no hay nada que hacer, es una osteomielitis. Entro con todo, con mi tratamiento. ¿Por qué? Porque si ya pasan los días, no, la placa es normal, el paciente es sano. A los 15 días miren como todo el hueso se ha destrozado. O sea, toda la cortical del hueso ya no hay acá. Y ya se ha perdido toda la cortical, se ha destrozado. A los 20 días el paciente está peor, bueno, ya no tiene hueso acá. Ya está apareciendo secuestros, cosas que hay en los osteomielitis, que estudiarán en traumatología con más detalle. Lo cierto es que si no se hace el diagnóstico temprano y la osteomielitis se hace crónica, no se cura nunca. Nunca. De vez en cuando se reactiva la enfermedad y otra vez el paciente está fregado. Y lo podías solucionar si hubieras pedido lo adecuado. ¿Ya? Entonces queda bien claro, ¿eh? Osteomielitis, diagnóstico, resonancia magnética. Todo claro. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver 3 tipos de fracturas especiales. ¿Ya? Fracturas especiales. Primera fractura especial. Fractura por fatiga o por estrés. ¿Quién la tiene? Un estudiante de medicina del 6º ciclo que como se ha portado mal se va en marcha de penitencia al señor de Huanca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la fractura por fatiga se da sobre un hueso normal, pero con una carga anormal. ¿Cuál es la carga normal? Irse caminando hasta el señor de Huanca. 5 o 6 horas de caminata. ¿Ya? Esa es una fractura que se llama por fatiga o por estrés. ¿Ya? Siguiente fractura, fractura por insuficiencia. Se da sobre un hueso anormalmente difuso. Ejemplo, un hueso osteoporótico, con una carga normal. Una carga normal que es que yo me caiga al piso y caiga con el brazo roto. Eso no es normal, ¿no? Si me caigo al piso, no. De repente se me quedará la mano, me rasguñaré, pero que esté roto mi brazo no sería normal. Eso se llama fractura por insuficiencia. La siguiente fractura especial se llama fractura patológica. Se da sobre un hueso anormal pero focalmente. Ejemplo, el paciente anterior que hemos visto con ese quiste óseo. Es un hueso enfermo pero focalmente. Y sobre esa zona se rompe. ¿Cuándo? Con una carga normal. Es una carga normal, caerme al piso. Y está roto mi hueso. Y es más, los pacientes con tumores óseos debutan así. ¿Ya? O sea, no saben qué tienen, pero de pronto se pueden caer y están rotos. Le tomamos placa y es un hueso enfermo. ¿Ya? Esas son fracturas especiales. Las fracturas clásicas que se presentan porque te dan una buena golpiza, te caes del techo o te choca un carro, se llaman fracturas acorde.
¿De acuerdo? Fracturas acordes se llaman. Las otras son especiales. ¿Qué ha pasado acá? Acá tengo una fractura de calcáneo, pero de inicio la placa era normal. Normal. Y luego a los 7 días aparece un callo óseo. De repente era un paciente que ha hecho una maratón. O se ha ido a Señor de Huanca caminando, pagando sus pecados. Eso se llama, como he dicho, fractura por estrés. ¿De acuerdo? Se da sobre un hueso sano. El calcáneo, por si acaso, para evaluarlo bien, se ve con tomografía, ¿no? Los detalles se ven con tomografía. Otro hueso parecido, pero acá todo está enfermo, ¿no? Todo está negro. Si ustedes comparan esto, este es un servidor de arena, pero todo. O sea, todos los huesos del pie están enfermos. Como están enfermos, igual. Un pequeño golpe en el talón, algo, y también tengo otra vez una fractura. En este caso se ve una lesión sutil, ¿no? Pero en otros casos se rompe completamente la muñeca, todo. En pacientes con osteoporosis. Se llama fractura por insuficiencia. En este caso que tengo, el hueso está enfermo, más o menos desde aquí, que tengo una lesión lítica, más o menos hasta aquí. ¿Y qué ha pasado? Hay una solución de continuidad, o sea, una fractura patológica, que se da sobre un hueso previamente enfermo. Bien, tumores óseos. Mi delegada, léame lo que dice ahí. Los tumores óseos son relativamente poco frecuentes, siendo los benignos el doble más frecuente que los malignos. La mayoría se presentan en los huesos que más crecen, en los sitios que más crecen y a la edad en que más se crece. González Cárdenas Cristian. ¿Está? Sí, doctor. En español, ¿qué significa esa diapositiva? ¿Quiénes tienen más tumores o en todo caso a qué se reduce en español fácil? ¿Cómo le explicas a tus pacientes esa diapositiva? Adolescentes es más frecuente los ¿Dónde? ¿En qué parte? Cerca de las rodillas y cerca de los codos, que son las zonas de crecimiento. ¿De acuerdo? Nombres de los tumores. En general, los tumores benignos acaban en la palabra oma. El hueso que tiene, sobre los huesos hay cartílago, ¿no? Sobre los espacios articulares. Ahí pueden crecer tumores que se llaman condroblastomas, digamos, si es benigno, y el maligno se llama condrosarcoma. El hueso tiene tejido óseo verdadero, o sea, material osteoide. El tumor benigno se llama osteoma osteoide, osteoma. El maligno se llama osteosarcoma. En la médula ósea grasa, el benigno se llama lipoma. Los malignos pueden ser 3. Mieloma, sarcoma de Ewing y linfoma. Varios nombres raros. El hueso también tiene vasos, hemangiomas, hay cosas raras. ¿Ya? Ustedes tienen que saber que las lesiones pueden ser benignas o malignas, pero más frecuentes son los benignos, de lejos. Y también las lesiones pseudotumorales que entrarían dentro del grupo de benignos, de lesiones benignas, ¿ya? Que son el quiste óseo solitario, el quiste óseo erismático, el defecto fibroso, displasia fibrosa y histiocytosis. Son lesiones pseudotumorales, porque también dañan el hueso. ¿Ya? El diagnóstico se hace luego de la historia clínica con placa simple. La tomografía de resonancia se pide para ver la extensión de la enfermedad. ¿Ya? Esta diapositiva resume los cambios que se producen en los huesos enfermos. La diferencia entre una lesión benigna y una lesión maligna. ¿De acuerdo? Lesión benigna y lesión maligna. Los tumores benignos tienen márgenes bien delimitados y escleróticos. Escleróticos blancos, bien delimitados. Segundo, no hay masa de partes blandas, porque obviamente no rompe la cortical, o sea, no se mete al músculo. Tercero, la reacción perióstica es sólida, como algo compacto, como una caparazón. ¿Ya?
Y el patrón geográfico de destrucción. ¿Qué significa geográfico? Geográfico significa que yo lo puedo dibujar con un lápiz. O sea, que sé qué parte está enferma. Las lesiones malignas, ¿por qué se caracterizan? Primero, márgenes mal definidos. O sea, yo no sé dónde termina el margen. No sé si acaba acá o acaba acá el tumor, no sé dónde. Segundo, reacción perióstica interrumpida, como un sol naciente, como un peine, como capas de cebolla. ¿Ya? Hay masa de partes blandas. ¿Por qué? Porque el tumor se mete al músculo. Se mete al músculo el tumor y por eso hay una masa de partes blandas. Y obviamente la zona de transición entre hueso sano y enfermo es muy ancha, muy grande. ¿Ok? Lesión lítica en el calcáneo. Alejandra González. Esta lesión lítica en el calcáneo, ¿cómo son sus bordes? ¿Rompen la cortical del hueso? No. ¿La lesión es benigna? Sí. Perfecto. Lesión benigna. Muy bien. Guamaní Soto. ¿Esta radiografía de qué es? La cabeza del húmero. Perdón, del fémur. De la cadera derecha. Perfecto, muy bien. Esta lesión tiene contornos escleróticos. ¿Rompe la cortical del hueso? Sí. No, acá está intacta la cortical. No se ha roto. Es una lesión entonces benigna. Tú misma vas a seguir conmigo la cortical y vas a decir dónde se rompe, ¿ya? Acá tengo cortical, 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 bien, 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 bien. Ahí se rompe. Perfecto, acá se rompe. ¿Puedes ver el borde de la lesión? Si yo podría decir que la lesión empieza acá y termina más o menos por acá, no puedo ver el borde. Entonces acá obviamente yo en la placa no lo veo. La realidad es que hay una masa, como toda una bola de carne, ¿ya? Que rompe la cortical y se mete al tejido blando, como han visto en la tomografía primera que les mostré. Entonces el tumor ha invadido el músculo. ¿Eso qué significa? Que es un tumor maligno. Maligno. El radiólogo le puede poner más o menos el nombre. ¿Ya? Por ejemplo, si yo sé que este paciente tiene un cáncer renal, eso debe ser metástasis. Pero podemos fallar. Los radiólogos podemos decir tumor maligno. Y llegar hasta ahí. En algunos casos clásicos le ponemos el nombre y apellido. Acá tengo una reacción perióstica sólida, como una caparazón. Este es un ostioma osteoide. Acá tengo una reacción perióstica en sol naciente, o en peine, digamos, ya, en peine. O sea, todo esto, ¿dónde se ha metido? Al músculo. Este es un tumor maligno, es un osteosarcoma, que clásicamente da metástasis, ¿dónde? Al pulmón. Al pulmón. El paciente, ¿cómo llega? Generalmente es un niño que debería llegar a tiempo, pero como en el país el sistema de salud es malo, me da penita cuando yo estaba en neoclásicas, de residente llegaban pacientes, en vez de que su pierna sea así, era de ese tamaño, así. Todo lleno de venas, todo, ¿no? Y hueso enfermo adentro, metas en el pulmón, caso perdido. Si llegas a tiempo, porque eso es doloroso, ¿ah? Con el diagnóstico temprano, entonces no pasa nada. Como que nada no, porque vas a acabar sin una pierna, pero vas a acabar con vida. Ya, porque no hay manera de tratar esto, ¿no? Generalmente justo esto da encima de la rodilla, o sea, te tienen que sacar desde medio muslo. Felizmente son raros. Aquí en el seguro vemos uno por año. Uno por año. En neoplástica se ve 10 por día, ¿no? Porque llegan de todo el país. De todo el país, paciente referido de todo el país. Felizmente esto no es frecuente. Gracias a Dios. Ortiz Carvalho. ¿Esa placa de qué son? Muy bien. ¿Es un niño o un adulto? Esta lesión que vemos acá, ¿te parece maligna? ¿Te parece benigna?
Perfecto. Si bien es cierto, estas lesiones así medio raras, un diferencial que siempre está metido, sobre todo cuando ves al paciente y ya es algo crónico, es la osteomielitis, que también hace que el hueso sea negro, también se rompe la cortical, se desglosa la cortical, ya, pero que la clínica es diferente, ¿no? Es diferente. Pero también se puede parecer a eso. Por eso no basta la placa, ¿no? Si no nos pide también en todas las clases, sería el paciente. Se ve su historia, se ve sus antecedentes. Esta foto no es una foto de libro, es una foto verdadera de mi residencia, cuando yo era residente. Acá tengo el fémur destrozado. Pero miren cómo el hueso, cómo el fémur se rompe y toda hay una masa de tejido blando en todo esto. Miren el ancho de esta pierna en relación a este músculo. Es como el doble, ¿no? El volumen. Clásico de un osteosarcoma. Un caso real, un caso verdadero. Así se pone. Así se destroza el hueso en este tipo de tumores. Salazar Infantas, Luana. Yo. ¿Dónde está? ¿Placa de qué es eso? Rodilla. ¿De qué lado? Derecho, perfecto, porque tiene una persona frente a ti, ¿no es cierto? Tengo una lesión exofítica, como una excrescencia ósea, que nace de la cortical del hueso, pero no la rompe. El paciente clásicamente, ¿qué te cuenta? Doctor, tengo un bulto. Este bulto, viendo esta placa, está en el borde medial, en el borde externo de la rodilla. Medial, perfecto. Los alumnos, entonces, de acá a 3 días, cuando se van a someter al encuentro con su examen, van a tener que razonar y pensar rápido. ¿Qué quiero de un médico? Que esté preparado para trabajar bajo estrés, bajo presión. ¿La presión qué es? El tiempo, rápido. Pero cuando uno está preparado rápido, cuando yo lo he visto antes, porque yo voy a poner en mi examen, ¿no? ¿Es una rodilla derecha? ¿Es una rodilla izquierda? ¿Es un tumor benigno? ¿Es un osteocondroma? ¿Hay osteomielitis? Algo así. Entonces, es una rodilla derecha. La lesión está en el borde medial de la región supracondilia del fémur derecho. Y es de la lesión benigna más frecuente del cuerpo humano. ¿Cómo se llama? Osteocondroma. Es un clásico de radiología, ¿ya? Tú ves un hongo ahí que nace del hueso y ya no tienes nada más que pensar. Osteocondroma. ¿Qué vas a hacer con tu paciente? Nada. Si es enorme, sí, lo podrías derivar al traumatólogo para que le hueles. Pero si no es tanto y no le molesta mucho al paciente, ¿qué vas a hacer? Nada. Nada de nada. En medicina muchas veces hacer es peor que no hacer. Y eso que les quede bien clavado en su cabeza. ¿Ya? Recuerden el juramento hipocrático, ¿eh? No hacer. Tú cuando haces algo tienes que calcular. Tienes que calcular. Cuando pasas a un semáforo, ¿qué haces? Calculas, ¿no? ¿Cuántos segundos tengo? ¿La hago o no la hago? O te metes ahí a la mala. Calculas, ¿no? Ese mismo cálculo se hace con tus pacientes. Si yo tengo este adefesio en mi rodilla y me toco una bola, pero un buen médico me dice que eso no es nada, y yo sé que para operarme me tienen que meter anestesia, volarme, cortarme la piel y pueden pasar cosas, ¿yo qué me haría? Nada. ¿Qué tal si me queda una cicatriz queloide? ¿Qué tal si me queda una osteomielitis postquirúrgica? La canción. ¿Quién me lo cura? Nadie. Entonces, por eso debe ser calculador con los casos. Debe ser calculador. ¿Ya? Tú haces algo cuando tu posibilidad de éxito es alta. ¿Qué significa invertir en el mundo de las finanzas?
Invertir significa arriesgar un dinero para ganar un dinero. ¿No es cierto? A más riesgo, más ganancia. A menos riesgo, menos ganancia. ¿No es cierto? Pero obviamente eso en el mundo de la salud no lo puedo llevar, ¿no? Porque no puedo arriesgar a un paciente. O sea, tengo que ser conservador. O sea, hacer algo que dé poco riesgo, ¿no? A no ser que, por ejemplo, una cesárea es riesgosa, pero o sea, no, me voy a morir. O sea, eso ahí no hay escapatoria. Aunque esté comiendo globina hasta el perno, entro al quirófano. Y todos se ponen a rezar y me ponen sangre. Como soy joven, aunque me decía, como les contaba, ¿no? la jefa del neonato del seguro me decía que ahora estaban unas viejas dando a luz ahora ahí. Algunas deben embarazarse entre el máximo entre los 20 y 35 años. Más de 35 años eres anciana para el embarazo. No lo digo no yo. ¿Qué significa el mundo de la obstetricia? Mujer añosa, mayor de 35 años, ¿no es cierto? Definición del mundo obstétrico. Ustedes hace 100 años ya tendrían 5 hijos. Por eso los ginecólogos solo operan harto, pues. Operan harto porque no quieren correrse riesgos. No, mejor entro a sala antes de que el feto no vaya a ser que se enclave espacial. Esta diapositiva es muy importante, ¿ya? Las lesiones benignas, pero de naturaleza infecciosa e inflamatoria, como la tuberculosis, atraviesan el cartílago articular y atraviesan los cartílagos de crecimiento. ¿De acuerdo? Los tumores, tanto benignos como malignos, no logran atravesar el cartílago de crecimiento ni el espacio articular. En conclusión, ¿cómo yo me acuerdo esto para siempre? Para que jamás me olvide, yo como me lo aprendo, ¿no? Cada uno tiene su manera, ¿no? Cada uno tiene su estilo. Pero yo nunca me olvido de esto. ¿Por qué? Porque simplemente meto en mi cabeza. ¿Qué metía en mi cabeza? Que las infecciones, el manjar de las infecciones es el cartílago. Eso me metí en mi cabeza. Y me metí en mi cabeza que a los tumores les da asco el cartílago. Les gusta el hueso. Entonces, con eso esta definición está para siempre en mi cabeza y es lo que voy a preguntar en el examen. ¿Tienen una fija? Y ya después, yo creo que el otro día que estaba ahí escribiendo un poco sobre el examen. Esta es la parte A. Seguimos con la parte B y la parte C y con eso acabamos todo. ¿Preguntas?